Una de las principales preguntas que surge en un curso como este, o para la persona que pretende estudiar monos, primates, ¿por qué estudiar primates? ¿Por qué vale la pena estudiar primates y no otros grupos? ¿Por qué no murciélagos? ¿Por qué no aves? ¿Por qué no mamíferos terrestres, acuáticos? Bueno, eso depende, digamos, de cada individuo, de cada persona, pero en general, digamos, uno de los principales atractivos de los primates es nuestra cercanía con ellos, ¿saben? Entonces, son entre todos los animales existentes, que se calcula existen alrededor de 8 millones de especies, de las cuales solo se ha descrito menos de 2 millones. Entre esas 8 millones de especies existentes, solo los primates están directamente relacionados con nosotros, son nuestros, digamos, nuestros primos. Entonces eso ya es un incentivo para entender en cierta forma nuestro propio proceso evolutivo, nuestras propias dudas existenciales, nuestro propio comportamiento. Muchas veces estando en campo, disculpen, pero voy a filosofar un poco, ¿saben? No todo tiene que ser ciencia, ¿saben? Entonces, estando en campo, viendo por ejemplo, los monos araña, los congos y obviamente los grandes gorilas, chimpancés, uno se comienza a cuestionar ciertas cosas, ¿sabe? Usted comienza a ver comportamientos que son tan similares a lo que hacemos nosotros, que uno dice, pucha, ahora entiendo por qué yo me comporto así, ¿sabe? Entonces, muchos de nuestros comportamientos tienen un fuerte componente evolutivo y muchos de ellos son instintivos, aunque intentemos aunque intentemos lo imposible por negar nuestra animalidad. Cuando estamos en presencia de estos animales, cuando nos vemos con el ojear científico, nos damos cuenta que no somos más que un mono, o sea, eso somos. Entonces, ¿qué mejor forma de entender lo que somos que tratando de dilucidar las causas o la flexibilidad conductual de estos animales? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué se comportan de esa forma? ¿Cómo reaccionan ante los diferentes estímulos internos de sus grupos o externos, etcétera? Entonces, eso, en mi caso particular, digamos, tal vez fue lo que más me motivó. Es un viaje, en cierta forma, de autoconocimiento, de entenderse a uno mismo. Y aunque ahorita tal vez algunos no lo entiendan, algún día si algunos de ustedes trabajan con primates, van a recordar las palabras que estoy diciendo ahora. Otra de las grandes razones es que son uno de los grupos de mamíferos más diversos, el tercer grupo más diverso, ahorita lo vamos a ver, y también de los más amenazados del planeta. ¿Por qué? Debido principalmente a su dependencia de los árboles de dosel. Entonces, la gran mayoría de primates, principalmente en el neotrópico, dependen de bosques saludables, digamos, para poder sobrevivir. Sus actividades diarias, alimentación, descanso, socialización, etcétera. Todas esas actividades se realizan en las copas de los árboles. Y sabemos que cada vez hay menos bosque, cada vez hay menos hábitat para estos primates, y entonces eso cataliza
la reducción de las poblaciones, aumenta el aislamiento entre diferentes subpoblaciones o poblaciones y a la larga eso se va a traducir en una menor conectividad o un mayor aislamiento y un menor flujo genético que desfavorecen o pueden promover la extinción local de muchas de estas especies. Como ya ha acontecido en muchos países de Latinoamérica. En algunas regiones también representan el mayor porcentaje de biomasa de frugívoros, de dispersores de semillas, son monos. Por ejemplo, allá en el sur de Brasil, en la zona que yo estudiaba, que son bosques sumamente defaunados, donde la cacería y diversas actividades humanas como deforestación, como extracción ilegal de madera, etcétera, han acabado con la mayor parte de la mastofauna terrestre. En esas áreas, los monos casi que representan 70% o más de la biomasa de dispersores que hay. Probablemente porque es más difícil para los cazadores matarlos, o no existe, por dicha, en algunas regiones no existe la costumbre de consumir carne de mono, ¿no? Aunque en Amazonas y otras regiones sí existe, incluso allá en la Lacandona, en México, los indígenas los consumen con frecuencia porque son fáciles de cazar, ¿no? Pero en general no es visto como una carne atractiva, ¿sabe? Y quizás por eso en bosques, aunque estén altamente defaunados, aún algunos conservan una fauna o conservan poblaciones importantes de primates, principalmente aquellas especies más folívoras como aluato, por ejemplo, como el género aluato. Recibí un mensajito aquí, vamos a ver. Okay. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, todo bien. Solo que las diapositivas no las estamos viendo por aquello de que... Ah, la pucha. Pucha, me hubieran dicho antes. Vamos a ver. Es que me come la tecnología, disculpen. No, Ahora sí, profe. Estábamos aquí en por qué son importantes los primates. Me hubieran dicho cualquier duda, cualquier cosa rara, por favor, me avisan que la clase la hacemos entre todos, ¿ok? Esto es interactivo. Aquí no hay eso de educación vertical, de arriba para abajo y eso. Aquí todos sabemos y todos no sabemos. ¿Ok? Profe, sí. Es que a un compañero se le fue el internet y dice si lo puede aceptar en la clase, que está en espera. Ah, disculpen, sí. Es que me come la tecnología. Si no los acepto es porque me come la tecnología. Yo creo que ya lo acepté. Gracias. Cualquier cosa que me avisen, vamos a ver. Solo me llegó ese mensaje. Admitir. Ah, la pucha, ese tenía que admitirlo. Admitir. ¿Por qué es eso? Yo creo que estamos ya, ¿no? Sí, yo soy el que estaba en espera. Gracias. Ok, perfecto. El que falta que levante la mano. Oiga, entonces seguimos. Les hablaba de, bueno, solo estamos filosofando un poco de cuáles son las razones para estudiar primates. Y les contaba que una de las principales razones es por nuestra proximidad filogenética con ellos. Entonces, al ser filogenéticamente los animales, los taxones más próximos, pues eso es de gran utilidad para entender nuestro propio comportamiento y proceso evolutivo. Otra de las razones es que son un grupo sumamente diverso, el tercer grupo de mamíferos más diversos del planeta, y están sumamente amenazados debido a la pérdida de hábitat. Infelizmente para los primates, los hábitats que ocupan
coinciden precisamente con los hábitats donde hay mayor crecimiento urbano. Entonces eso es terrible para estos animales, muy mala noticia. Por ejemplo, en Brasil, uno de los hábitats más deforestados, más urbanizados, más utilizados para ganadería y todas estas cuestiones, es la Mata Atlántica, que es precisamente uno de los hábitats más diversos en primates. Entonces hay un conflicto de intereses directos entre los hábitats que ocupan los primates y los intereses humanos, los intereses económicos. Entonces, y eso no es solo en Brasil, es en la mayor parte del mundo, pero solo les ponía ese ejemplo. También representan la mayor parte, aquí hay un error, la mayor parte de la biomasa de frugívoros, lo cual significa que tienen un rol fundamental en la regeneración del bosque. Y no solo en la regeneración, vean que al defecar como locos, porque defecan muchísimo, también contribuyen al ciclaje de nutrientes directamente. Y como veremos más adelante en el curso, los primates también tienen un rol fundamental en la captación de carbono, que es un tema novedoso, digamos, actual, que se empezó a estudiar, es una nueva área de investigación, digamos, en primatología, que se empezó a trabajar desde el 99 por ahí. No, desde el 2009, que digo. Ahí comenzaron los primeros estudios sobre ese tema. Y hay muchas áreas, digamos, dentro de la primatología, muchas áreas de investigación sumamente interesantes y actuales que es de interés no solo para primatólogos, sino para cualquier persona que trabaje, cualquier investigador que trabaje con mastozoología u otros animales. Los primates son solo un modelo, digamos, muy interesante para estudiar estas grandes preguntas. ¿Cuál es el rol de los frugívoros sobre la regeneración? ¿Cuál es el rol que tienen estos animales sobre la captación de CO2? ¿Cuál es el rol que tienen estos animales sobre el ciclaje de nutrientes de los ecosistemas? ¿Cuáles son las estrategias conductuales que usan estos animales para sobrevivir en hábitats altamente alterados? O también cuáles son las vulnerabilidades que tienen estos animales para sobrevivir en pequeños fragmentos, etc. Bueno, ya hablamos de los principales servicios ecológicos. Yo mencioné la dispersión de semillas, mencioné el ciclaje de nutrientes. ¿Qué otra servicio ustedes visualizan que pueden brindar los primates a los ecosistemas? Hago una pregunta abierta ahí para quien quiera contestarme. Hola. ¿Alguien que quiera contestar la pregunta? Jóvenes. Bueno, yo no sé qué tanto se alimenten de insectos, pero tal vez control de plagas. Bueno, no tanto insectos, pero en general. ¿Quién es que me está hablando? Disculpa, es que aquí no veo. Adriana. Adriana. Uh-huh. Adriana, esa es una excelente pregunta. Yo hablé de primates frugívoros, hablé de primates folívoros, pero también hay muchos primates, principalmente de tamaño pequeño o no tan pequeño, digamos, porque Zeus capuchino, por ejemplo, y zapallos, por ejemplo, Zeus y zapallos, más de la mitad de las dietas son insectos. Entonces, desde luego, van a tener un papel importante en controlar ciertas plagas, aunque los insectos que comen, ellos son un poquito más grandes, pero efectivamente tienen ese rol, ¿sabe?, en controlar poblaciones de insectos que podrían ser
perjudiciales, ya sea para ciertas cosechas, para ciertos cultivos o incluso para mantener un equilibrio en sus ecosistemas entre la cantidad de plantas o de alimento vegetal disponible y la cantidad de insectos. Entonces, ellos también tienen ese rol fundamental. Un rol muy interesante, jóvenes, que está difícil, digamos, que ustedes me lo dijeran, porque hay que conocer muy bien el comportamiento de estos animales para que se le prenda a uno el bombillo, como dicen. Uno de esos roles que también ha sido muy poco explorado es el papel que tienen estos animales en la alimentación secundaria de otros vertebrados terrestres. Les explico. Muchas veces, voy a ponerles un ejemplo así fácil, congos y monos araña. Muchas veces cuando ellos van a comer, por ejemplo, en el bosque, van a comer frutos de jocote, o de, ¿cómo le llaman? Al espondias amarillo pequeñito. En Guanacaste le tienen un nombre. Bueno, de cualquier fruta ahí. Ellos mueven las ramas con los frutos maduros y son muy desperdiciados. En el suelo caen muchos frutos maduros que no estarían accesibles a otros vertebrados terrestres si los monos no los bajan de ahí, ¿entienden? Entonces, como decir, ellos van a apiar los jocotes para que otros bichos coman abajo. Entonces, ese es un papel fundamental que ha sido muy poco estudiado. Hay unos trabajos recientes de unos colegas de México que precisamente están trabajando con ese tema. Es algo así muy interesante también, que hasta hace poco había pasado más o menos desapercibido, ¿saben? Pero entonces hasta en eso ellos contribuyen a alimentar otros animales terrestres. Profe. Sí, señora. Andrea. Fabiola. Fabiola, pucha, es que aquí no sé, aquí, vea, Andrea está con el micrófono abierto y ahora Fabiola. Bueno, Fabiola, hable, Fabiola. Sí, también pueden servir indicadores de la calidad del hábitat. Digamos, hace poco leí la noticia de los monos congos que cambiaron el pelaje cambió de coloración producto de la presencia de agroquímicos en su ambiente, de pesticidas en su ambiente. Y entonces puede ser como que también ellos sean indicadores. Gracias, Fabiola. Ese tema es precisamente el proyecto que vamos a comenzar el año entrante. Ese efecto no se ha comprobado aún, Fabiola. La influencia potencial de los plaguicidas en los cambios en la pigmentación de los congos, por ejemplo, es solo una especulación que vamos a tratar de probar ya más científicamente con análisis de la concentración de sustancias tóxicas, de plaguicidas en los frutos, las hojas que los animales comen. También vamos a hacer colectas de pelaje para analizar el contenido de plaguicidas en el pelaje. Se va a analizar saliva y probablemente también vamos a analizar sangre. Pero tu pregunta o tu participación es muy interesante, ese punto que traes a colación, porque sirve para que nosotros entendamos cómo funciona la ciencia. Alguien más, por ejemplo, pudo haber especulado, bueno, esos monos con pigmentación más clara que están apareciendo ahí, con anillos dorados, etcétera, fueron pintados por los guías turísticos para atraer visitantes, por ejemplo, una loquera así. Yo no puedo decir que no es cierto, ¿sabes? Yo tengo que probarlo. Entonces, en ciencia, cualquier hipótesis, hasta que no se pruebe, podría ser igualmente válida, ¿no? Y una de esas es los plaguicidas. Yo podría especular eso de los guías turísticos, algo así bien loco, digamos, pero son especulaciones que se hacen. Algunas tienen más sentido que otras. Otra posibilidad, por ejemplo, con respecto a ese tema que habla Fabiola, es el estrés. Se sabe que
que animales, diversas poblaciones de animales, incluyendo el propio ser humano, expuestas a condiciones crónicas de estrés, ya sea ambiental o ya sea producidos por las intervenciones humanas constantes en los hábitats de esos animales, propician ciertos cambios en la concentración de cortisol, en este caso, que a su vez va a interferir con los procesos de melanogénesis, favoreciendo la producción de la melanina amarilla, que es la que llamamos feomelanina, en vez de la eumelanina, que es la melanina oscura. Entonces, por eso vemos esos patrones de coloración. Es más, voy a ponerles rápidamente, para que entendamos mejor de lo que estamos hablando, voy a ponerles la página o el banco de imágenes que tenemos. Vamos a ver aquí sobre estos problemas. ¿Todo el mundo está viendo? No, profe. No. La presentación está. Ok, pero están viendo los monos ahí. No. Ah, la pucha, entonces no está compartiendo. Yo entré a una página de internet ahí, pero no está. Profe, tiene que compartir pantalla y ¿De luego nuevo? compartirla. Ah, Ajá. ok. Gracias. ¿Quién me habló? Disculpen, es que yo no veo aquí. Fabiola fue. Fabiola, sí. Gracias, Fabiola. Entonces voy a hacer eso. Dejo de compartir y ahora voy a compartir de nuevo esta pantalla. Ahora sí. Sí. Ok, entonces, bueno, esta es la dirección, después por si quieren ingresar. Y entonces vean que tenemos, esto ya es parte del proyecto, ya hay aproximadamente 99, no son 99 individuos porque hay varias fotos del mismo individuo para tomar, para que quede bien claro el fenotipo. Entonces ahí podemos ver lo que estaba hablando Fabiola de los monos con coloración anómala que llamamos. Este problemita que por ahora es exclusivo de los monos Congo, en particular Alouatta palliata en Mesoamérica, porque también ocurre, hay reportes para México, principalmente para Costa Rica, y en el sur de Brasil para otra especie que se llama Alouatta guariba clamitans, que es la que yo estudiaba, que ya se las muestro. Es esta aquí. Bueno, todos los congos se parecen, ¿sabe? Pero es esta aquí. Ven que el mono debería ser marrón oscuro y vean la coloración que tiene. Entonces son cosas que aún no entendemos, no sabemos qué es lo que está pasando. Y en el caso particular de Costa Rica, más bien de Mesoamérica, el patrón de coloración que estamos viendo es este. ¿Se están viendo? Entonces, vean lo interesante, jóvenes, que cada individuo es único. Ustedes podrían identificar, este va a ser pupo, por ejemplo. Pupo siempre va a tener esa coloración. La mitad del rabo amarilla y la pata derecha, con este patrón único, exclusivo de él. Y hay otros patrones, como, bueno, esto ya es un caso extremo que estamos llamando feomelanismo, es todo el individuo amarillo. Eso es aquí en Costa Rica, en Caño Negro. Vean qué cosa interesante. Y ese tipo de patrones fue preliminarmente, o se sugirió preliminarmente, que podría ser debido a la proximidad de las grandes plantaciones bananeras y cultivos de piña, etcétera, la proximidad a los hábitats donde fueron encontrados estos animales. Entonces, como que hay una asociación que aún no se comprobó, y es precisamente lo que vamos a intentar responder el año que viene. Entonces, vean qué interesante, jóvenes. Y este problemita no afecta solo el pelaje, como mencionaba Tao, sino que también la piel. Vean que es toda la pigmentación de la piel lo que cambia, no es solo el pelo.
Entonces, no sabemos qué consecuencias negativas o positivas, si hay alguna, pueda tener esto. Eso se va a estudiar también. Por ahora vamos a comenzar intentando responder cuáles podrían ser las causas, y vamos a comenzar con la hipótesis de contaminación por plaguicidas. Ven aquí, esto también es en Caño Negro. Ven qué impresionante. Y también a veces algunos individuos tienen una parte del labio afectado, como esta hembra aquí. Esto es allá en Osa. Bueno, ahí era un ejemplo. Voy a ponerles este videíto, que me estoy adelantando un poco en el curso, jóvenes. Voy a ponerle este videíto rápido. ¿Todo el mundo está viendo? Sí, profe. De cómo bajamos los animales en vida silvestre. Esto es allá en la Tirimbina, esto fue el año pasado, y como creo que Gustavo no lo mencionó, pero bueno, aquí estamos, Gustavo, Marco, yo y un asistente. Llevamos un grupo de estudiantes de secundaria del Colegio Metodista que hacen actividades de educación ambiental ahí en la Tirimbina. Entonces los llevamos para que presenciaran las actividades de investigación que estábamos haciendo, pero para ser sinceros, es algo bien estresante, ¿sabe? Usted sabe que si algo falla, usted va a ser responsable de la muerte de ese animal. Entonces, hay que, con la práctica, digamos, con el tiempo, uno como que se va habituando, pero siempre va a estar uno muy nervioso. Voy a ponerles el video. El que está hablando es Gustavo. Este es Marco Retana. Este soy yo. Esta es una red con la que vamos a apañar el mono. Bien. Entonces, para lograr, digamos, colectar ese animal, parece fácil, pero invertimos 6 horas, ¿sabes? Solo esperando el momento apropiado, y realmente es complicado. Por eso la importancia, digamos, de una vez que se bajó el animal, aprovechar y sacar muestras de todo, ¿sabe? Porque volverlo a bajar de nuevo es un riesgo muy alto, ¿sabe? Y usted necesita movilizar un montón de gente y toda la cosa. Entonces, ahí aprovechamos para sacar muestras de sangre, muestras de ectoparásitos, muestras de saliva, de pelo, etcétera, cuestiones morfométricas. Entonces, profe, sí. ¿cómo lo bajan? O sea, ¿cómo hacen que se caiga? Ya, ¿quién está hablando, Andrea? Adriana. Por favor, cada vez que hable me dicen quién está hablando para ubicarme, Okay. porque me come la tecnología. Aquí yo no veo bien. Adriana, lástima que no fue filmado el video desde el principio, pero es así. Se usa un arma, bueno, un arma no, es como un rifle especial de aire que tiene unos dardos. Uno usa unos dardos con un tranquilizante, con la concentración necesaria, que es como 1 milímetro. Ahora olvidé el nombre de ese tranquilizante, pero hay varios tranquilizantes que se usan. El gran reto, digamos, el gran desafío principalmente para la gente, para los biólogos o gente que se va a dedicar a trabajar con fauna silvestre arbórea, es que no se les muera el animal. Esos animales, por ejemplo, ahí donde en la Tirimbina, estaban a una altura de 40 metros. ¿Entienden? Y entonces es todo un reto, un desafío, un estrés constante, esperar el momento apropiado para hacer el tiro. En ese caso, pues, yo les dije que duramos 6 horas, ¿no?
porque uno evalúa, digamos, el riesgo relativo que tiene el animal de morir o de algo no dar cierto, de algo dar o de tener algún problema. Y en ese momento es que hay que hacer el tiro, y la persona que hace el tiro tiene que ser un especialista. Ese es otro gran problema, porque primero tiene que tener licencia para usar un rifle de esos, una licencia especial que da el MINAE. Ser muy bueno tirando y tener nervios de acero. Yo no podría hacer eso. Yo le tiraría, no sé si me pegaría al bicho, la verdad. Ese animal que vimos ahí, al final él bajó, digamos, a un área más o menos abierta, pero aún así estaba a más de 20 metros. Bueno, tal vez como entre 18 y 22 metros, por ahí, 15 y 20 metros. Y realmente es todo un esquema que hay que montar de seguridad para prevenir cualquier incidente que ya han pasado, no con nosotros, pero a otros colegas les ha pasado, ¿sabe? Que el animal en la caída libre, él pegó en una rama y el bicho rebote, cae por allá, ahí se murió, o queda ya totalmente, como dicen, lisiado casi, ¿sabe? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda sobre eso? Si no, continuamos. ¿Qué tanto tiempo, digamos, qué tan rápido funciona la anestesia? Eso ya lo trataremos en temas posteriores, pero solo les adelanto que para ese individuo, por ejemplo, fueron necesarios 3 dardos, porque la dosis que habíamos calculado inicialmente no fue suficiente para tumbarlo. Él se queda así como borracho, ¿sabe? Como meneándose para un lado, para el otro, pero no se cae. Y entonces hubo que pegarle otro dardo y aún así no se caía. Ahí hubo que pegarle otro más. Tenemos la ventaja, digamos, en nuestro equipo que está Marco Retana, que también es profesor de la Escuela de Biología, que él es increíble. O sea, tiene una puntería, es experto en eso, ¿sabe? Entonces, probablemente sin Marco nada de eso sería posible, bajar los animales, porque aquí en el país yo no conozco, bueno, solo conozco otra persona, pero que trabaja con este tipo de cosas, pero es difícil, ¿sabe? Entonces, es solo para que se den una idea general de las cosas que hacemos y que eventualmente ustedes precisarían hacer, pero eso lo abordaremos con mucho más detalle conforme avance el curso. Bueno, ya hablé que eran los primates también los mamíferos más emparentados con los seres humanos y tienen una flexibilidad conductual extraordinaria y obviamente sus habilidades cognitivas y la diversidad de hábitats que pueden ocupar también a veces es impresionante. O sea, usted los encuentra desde el bosque tropical seco deciduo hasta el cerrado allá en Brasil, que es tipo unos acahuales que llamamos nosotros, ¿sabes? Bosques bajos así, condiciones bien xerófitas, ¿sabes? Y entonces, y también hasta casi que en ciudades habitan, como los congos. Hay poblaciones de congos o grupos de congos que prácticamente habitan en áreas de menos de media hectárea, ¿entienden? Entonces, áreas muy restringidas, pero eso, como veremos más adelante, se debe a la gran diversidad de rangos o de ámbitos de hogar o áreas de vida que existen en primates, la capacidad de ajustarse a la disponibilidad de hábitat que existe en sus regiones. Y obviamente, si es un primate folívoro, su capacidad de soportar ciertas alteraciones antropogénicas como la fragmentación va a ser mucho menor que una especie herbívora, digamos, como los congos. Entonces, en un fragmento pequeñito, muy pequeñito, de media hectárea, yo esperaría encontrar quizás monos congo, algún grupito de monos congo, que normalmente va a ser más pequeño, pero no jamás esperaría encontrar monos araña o cebos capuchinos, por lo menos viviendo ahí.
Entonces, eso también es algo muy, muy característico que a veces impresiona en los monos. Esta pregunta se las trae, como dicen. Yo me inspiré en un artículo, no sé si ustedes han leído algo de Daniel Jansen. ¿Jóvenes? ¿Saben quién es? Algunos pocos artículos y entrevistas. Bueno, Daniel Jansen es casi que el padre, digamos, de la ecología en este país, uno de los pioneros en la conservación de Costa Rica. Infelizmente, como les dije, a veces tiene que llegar un extranjero aquí para que comencemos después a apreciar lo que tenemos. Ahí cuando Jansen llegó a Costa Rica, antes de los 70s, poco se hablaba de conservación en este país y de crear reservas y de la importancia que tenían los insectos, los vertebrados, etcétera, para los ecosistemas y para la existencia misma del ser humano. Y poco a poco se le fue dando pelota y se fueron implementando cada vez más la idea esa de comprar terrenos, áreas boscosas para crear nuevas áreas de conservación, etc. Entonces, uno de los trabajos que más me gustó, digamos, cuando yo era estudiante y leía Historia Natural de Jansen de Costa Rica, ¿no? Escrito por Jansen. Y uno de los artículos de él se llama How to be a Fig, cómo ser un ficus, cómo ser un higuerón. Y entonces, con base en ese título, me inspiré aquí en cómo ser un primate. Entonces, ¿qué características conductuales, qué características estructurales tengo que tener para ser un mono? ¿Por qué los monos son monos? Bueno, entonces aquí seleccioné 7 características, hay muchas otras, pero yo estoy enumerando las que creo que son más clave, digamos, como la alta encefalización en comparación a otros vertebrados. El cerebro, la proporción cerebro, peso de cerebro, peso del cuerpo, es muy alta en primates y es exacerbada en el caso nuestro, ¿no? del ser humano. Entonces, ese proceso de encefalización es algo clave en la evolución de nuestros ancestros y de todo el resto de primates vivientes. En el ser humano llega al extremo de que la mayoría bueno, disculpen que hable de hembras, pero ya que estamos hablando de primates, bueno, voy a hablar de la hembra humana, por decirlo de alguna forma, ya sabemos que me refiero a la mujer. La encefalización llegó a tal punto que ya era muy difícil que pariera naturalmente, espontáneamente, como lo hacen los demás primates. Entonces, tenemos todo un gradiente, digamos, de encefalización y en ese sentido, sí, el ser humano está en la cúspide de ese gradiente, es el que tiene la mayor cabezota, por decirlo de alguna forma. Y eso trae ventajas y también trae desventajas como esas que les acabo de decir. Bueno, también el dedo pulgar oponible, que llaman, o opuesto, que ya veremos, no sé si tengo foto aquí. La mayoría de primates no humanos tienen el dedo gordo, opuesto, de un lado, y eso es característico, excepto en el ser humano, que no son opuestos. No sé si han visto las patas alguna vez de un chimpancé, de un congo, de un cara blanca, etcétera, pues tienen los dedos opuestos, se oponen, los de las patas y los de las manos, el dedo gordo. Tienen, bueno, tanto las manos como los dedos son altamente flexibles, ¿no? Tienen una gran facilidad para mover independientemente los dedos, una gran fuerza también de agarre, tanto así que cuando las crías nacen, dependen de eso. Si una cría, digamos, de Congo, por ponerles un ejemplo local, cuando nace no es capaz de aferrarse como una garrapata al pelo de la madre, va a morir.
su vida depende de eso. Si no tiene esa capacidad de agarre, esa flexibilidad en los dedos, ese poder en las manos, va a morir. Entonces ya por selección natural, ya estos animales traen esa gran prensibilidad, por decirlo de alguna forma, tanto en las manos como en los pies o las patas. Presencia de colas prensiles en la mayor parte de primates, no en todos. En homínidos, por ejemplo, que es los grandes simios, incluyendo el ser humano, la cola se perdió, solo quedan vestigios, pero en el resto de animales en el resto de primates tenemos cola, una cola claramente diferenciable que tiene diferentes grados de prensibilidad. Los que tienen las colas más prensiles, que funciona casi como un quinto brazo, son los primates del neotrópico, como lo veremos más adelante. Tiempos de gestación muy prolongados en comparación con otros mamíferos de un peso similar. Entonces varía entre 6 y 9 meses, ¿no? Y eso es muy largo, ¿saben? ¿Por qué es muy largo? Porque tiene una cabezota, tiene un cerebrote que desarrollar. Por eso es que dura tanto la gestación. Una estructura social sumamente dinámica. En primates nos encontramos desde primates monógamos que viven en grupos pequeñitos, hasta primates absolutamente polígamos que viven en grupos de 100 o más individuos, ¿saben? Eso más que todo en África. Y pueden ser patriarcados o matriarcados. Por ejemplo, uno de los matriarcados más famosos que existen tal vez sea el de los bonobos. No sé si han escuchado hablar de los bonobos. Alguien que me responda, por favor. Sí, he escuchado ¿Sí? sociedades matriarcales y que se dice que prefieren el amor a la guerra. Exactamente. Entonces ese es un ejemplo célebre, ¿sabe? Así de los más reconocidos de un matriarcado. Ahí quien manda a la mujer. Y con certeza son sociedades mucho más felices que las nuestras. Y la violencia de los machos es suprimida en ese caso con conciliación y sexo. Entonces, más adelante hablaremos. Solo voy a ponerles aquí voy a hacerles un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto. ¿Dónde estamos? De los bonobos. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos los bonobos y aquí los chimpancés. Más adelante volveremos a eso. Entonces, parecen muy similares, pero el comportamiento es absolutamente diferente. Los chimpancés son violentos, es un patriarcado. Los problemas entre la sociedad se arreglan como decimos nosotros, con cinchazos, ¿no? Y aquí es el opuesto absoluto, ¿sabes? Aquí es conciliación y sexo. Y por este lado tenemos violencia, asesinato y no es por acaso que los chimpancés se parecen mucho más a nosotros en ese sentido a veces que los bonobos, ¿no? Entonces volvamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? Profe, Sí, ya no recuerdan de qué quedamos, ¿dónde quedamos? yo tenía una pregunta de eso último que acabamos de ver, pero digamos, a nivel evolutivo, las dos técnicas, tanto las de los chimpancés como las de los bonobos, de ahí son exitosas, tienen el mismo éxito, digamos, a nivel evolutivo, porque ambos grupos están presentes en la actualidad. En parte tienes razón. Por favor, cada vez que hablen me dicen quién está hablando, porque aquí yo no sé quién está hablando. Andrés, profe, perdón. Andrés. Sí, Andrés, ambos han sido exitosos, pero
ciertamente hay una estrategia más exitosa que la otra. En este momento yo no podría decirte, porque no lo sé todo, habría que investigar un poco sobre eso, no sé, ya debe haber estudios sobre el caso, ¿sabes? Entonces, ¿cómo mediríamos el éxito de cuál estrategia social, socio-reproductiva, por decirlo de alguna forma, es más eficiente? Viendo cuál grupo o cuál especie tiene mayor fitness, por decirlo de alguna forma, mayor adecuación, cuál deja más descendientes. Pero en el caso de los chimpancés, eso es difícil porque tenemos un elemento que se llama intervención humana. Entonces, si estuvieran en condiciones totalmente naturales, uno quizás podría hacer ese experimento, ¿sabe? Y determinar el fitness relativo asociado a cada estrategia reproductiva y social. Pero como la mayor parte de esas poblaciones que están de chimpancés y bonobos que están en el Congo, ya lo veremos, en el Congo y otros países de África, Uganda, son directamente afectadas por la cacería, por los emprendimientos, los desarrollos económicos, los desarrollos de infraestructura en esos países africanos, incluso por la misma cacería. Es difícil sacar ese ruido, digamos, de los datos para comparar la adecuación o fitness relativo. Pero es una pregunta muy interesante y realmente desafiante llevarla a la práctica. Pero ya debe haber algún trabajo sobre el tema, es cuestión de investigar. Okay. Sí, gracias, Andrés. Gracias, profe. Bueno, ya hablamos de la flexibilidad, ¿no? ¿Cómo se llega a hacer hacia aquí donde vivimos? Bueno, la gestación es muy elevada y ya hablamos, bueno, otro aspecto, dimorfismo social. Es una característica típica también de la mayoría de grupos de primates, principalmente los más grandes. Los pequeñitos es muy difícil. Hay dimorfismo sexual, pero a nivel genital más que todo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en el caso de tití, ahí es difícil, es muy difícil de saber cuál es macho, cuál es hembra, pero ya un primate más grande como los monos congos, ahí es mucho más fácil, porque la genitalia es muy, muy conspicua. Normalmente el tamaño del macho es 30% más que el de la hembra, y en el caso de Sudamérica son especies dicromáticas también, o sea, no solo tenemos diferencias en la forma, sino en el color. Por ejemplo, Aluata caraya en Brasil, la hembra es blanca, grisácea, y el macho negro, o sea, no hay pérdida. Uno es blanco, grisáceo, y el otro es negro, absolutamente negro. Igual en el caso de Aluata guariba, que ahí el macho es rojo, totalmente colorado, y la hembra es marrón. Y también el tamaño varía. Entonces, el dimorfismo sexual es pronunciado en muchos géneros. Bueno, con esta vamos a cerrar la clase de hoy, con esta diapositiva. No, más bien con la que sigue, la que sigue. Entonces no se desesperen que ya casi acabamos esta lección de hoy. ¿Cuántos mamíferos existen? Bueno, pues en este artículo reciente, que bueno, aquí no se ve el año, este es de 2019, de Burgin y colaboradores. Ellos hicieron una actualización, digamos, hasta 2019 de cuántos mamíferos existen sobre la faz de la Tierra, y la estimación es que existen 6.495 especies, y si consideramos un aumento de aproximadamente 25 especies por año que van apareciendo, que van siendo descritas de año a año, ellos predicen que podría haber para 2050, claro, si no terminamos con la naturaleza, ¿no? Con los bosques que quedan y eso, se habrían descrito 7.342 especies aproximadamente de mamíferos en general. Vean que los roedores es el grupo más diverso que existe.
con 513 géneros y 2.552 especies hasta el momento descritas. Luego sigue Chiroptera, ¿no? Que son los murciélagos, que los tenemos aquí. Ahí tenemos 227 especies y 1.386, 227 géneros y 1.386 especies. Posteriormente, vean que yo les dije que los primates eran en el tercer grupo más diverso, y lo son, solo que aquí aparecen en cuarto, porque ellos no están considerando las subespecies. Si consideramos aquí las subespecies, habría un total de 702 taxones de primates. En Archaeopteryx hay 551. Por eso aquí lo marqué en negrito. Y si tomamos en consideración las subespecies, los primates serían el tercer grupo de mamíferos más abundante. ¿Está claro eso? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Sí, profe. Cualquier duda ustedes me dicen. Solo una diapositiva más, ¿ok? Y ya los libero. A no ser que quieran continuar. Entonces, vean que esto es curioso, los artiodáctilos. Vean qué diverso es este grupo, ¿no? Y compiten directamente con los primates. Es muy interesante ese grupo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en África, pero es algo así increíble. Usted se queda, ¿cómo es posible que exista tanto bicho? Es como estar en un zoológico, ¿sabe? Usted está ahí en la sabana y aparece de todo: elefantes, jirafas, ciervos, antílopes, algo así impresionante. Vale mucho la pena. Estos news por todo lugar los ve uno. Son animales migratorios, algo así impresionante. Yo creo que es el viaje que todo biólogo tiene que hacer alguna vez en su vida, hacer una peregrinación a África, específicamente al Serengeti. Y en cuanto a primates, bueno, aquí vamos a ser más específicos. Hasta la fecha se han descrito 505 especies. O sea, es una barbaridad la cantidad de monos que existen. La gran mayoría desconocidos para la gran mayoría de personas, casi toda la población mundial. Y solo algunos pocos primatólogos, más que todos los taxónomos de primates, llegan realmente a conocer todas estas especies. Una de las pocas personas, no sé si han escuchado hablar de Mettermeier, se llama, es un apellido difícil de pronunciar. Él es de las pocas personas que ha conocido, solo le faltan como 10 especies, sabe, de conocer. Entonces, durante toda su vida se ha encargado de visitar las diferentes regiones del mundo para fotografiar y estudiar todas y cada una de las especies de primates existentes. Le faltan 10. Y como les digo, es como el que tiene el récord en ese sentido. En mi caso, por ejemplo, yo conozco tal vez unas 25 especies. Y así bien conocidas, unas 7. Y son 505, ¿no? Bueno, ¿en dónde encontramos la mayor diversidad de primates? Bueno, aquí en estos mapitas, no sé si se ve bien, lo que está en rojo es donde más riqueza de primates hay, y lo que está en azul es donde menos hay. Entonces, como podemos ver, la mayor concentración de primates la encontramos en estas regiones rojitas aquí, digamos, en Sudamérica, específicamente Brasil, Colombia. Básicamente son los dos países del continente que tienen la mayor diversidad de primates. África, ¿no? Principalmente esta pequeña isla de aquí. A ver si saben cuál es. ¿Cómo se llama esto? Madagascar.
Exacto. ¿Quién me contestó? Andrés. No, Kenneth. Kenneth. Ok, Kenneth. Exactamente, Madagascar. Vea qué impresionante. 103 especies de lemures. Y hace poco apareció una más, una nueva especie que describieron, ¿saben? Entonces ahora son 104, más otras que todavía no tienen un estatus taxonómico claramente definido. Pero es algo realmente impresionante. Vean el tamaño de Madagascar y casi que tiene la misma diversidad de África, de todo el continente. Entonces es realmente impresionante y también es triste estar allá y comprobar el grado de degradación en que se encuentra esa isla. O sea, ahí la ley no existe. Arrasaron con más del 75% de las florestas originales en un periodo menor a 100 años. O sea, es la isla oceánica más detonada, así, deforestada del planeta, creo. Y en un tiempo sumamente corto. Y actualmente la protección que tienen esas pocos parches boscosos que quedan, que es donde están los lemures, la protección es dependiendo del gobierno de turno, ¿sabe? Dependiendo del gobierno de turno, él toma la decisión de continuar deforestando o de conservar los lemures, obviamente por cuestiones económicas, porque ahí el ecoturismo de lemures, digamos, representa un porcentaje relativamente importante de los ingresos del país y solo por eso es que los medio conservan, ¿sabe? Porque en la práctica, yo estuve ahí hace 2 años, poco más, y realmente me quedé muy triste, ¿sabe? Lo que vi, muy, muy triste. Incluso las estrategias turísticas que ellos tienen son muy, muy invasivas. O sea, es un guía turístico corriendo atrás de los monos, estresándolos, una bola de turistas así, 20 turistas corriendo atrás, el bicho así que se le sale el corazón, ¿sabe? Brincando por todo lado. La verdad, casi que da ganas de llorar, ¿sabe? Entonces esa es la realidad que se vive ahí y por eso se consideran uno de los grupos más amenazados de primates así sobre la faz de la tierra, ¿sabes? Es algo así realmente triste, ¿sabes? La realidad que se vive ahí. Y en África continental y en América del Sur, incluso los primates que tenemos en Centroamérica, también no anda muy lejos, ¿sabes? Porque aún las mentes pensantes, los políticos de ese país no han entendido, espero que después de este balde de agua fría que representa la pandemia, entiendan un poco mejor cuál es la importancia de conservar esos hábitats, cuál es la importancia de respetar el espacio que tienen los animales silvestres en la naturaleza y que aprendamos a tener una coexistencia armoniosa con los diferentes animales silvestres y sus ecosistemas. Respeto es la clave, ¿sabes? Pero hasta ahora el ser humano no entendió y estamos pagando muy, muy caro por esas estupideces que hemos hecho hasta ahora. En mi cabeza, tal vez yo sea un poco iluso, pero yo espero que esta tragedia que estamos viviendo actualmente nos sirva para recapacitar mucho sobre nuestra relación, la relación que hemos tenido hasta ahora, más que todo a nivel de político, digamos, con la naturaleza. Entonces, si no se repiensa cómo estamos actuando, cómo hemos actuado hasta ahora y las consecuencias de seguir actuando de la forma irracional como lo hemos hecho sobre nuestra propia sobrevivencia, esto nunca va a cambiar, ¿sabe? Y vendrán cosas peores al COVID-19 con certeza. Entonces, bueno, eso es lo que vemos.
En el neotrópico existen 171 especies de primates. En la próxima lección hablaremos en mucho más detalle sobre dónde están distribuidas esas especies, cuáles son, cómo las diferenciamos, etc. En África continental 111, Madagascar solita, vean, 104 con la especie que fue recientemente descrita. Y en el sudeste de Asia, 119, es un punto caliente también de primates, de diversidad de primates. Y básicamente eso es lo que les tenía para hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntense en confianza y pregunten todo lo que... Es mejor preguntar ahora que callar y después quedarse con las dudas, ¿no? Entonces, comenzamos la sesión de preguntas generales. Profe, yo tenía una pregunta. Andrés, soy. Andrés. Es que hablas igual que Ken, entonces me confundo. Ya. Estas presentaciones, ¿usted nos las va a compartir por algún medio o algo así? Igual que las clases grabadas, no sé en qué medios las piensas subir o así. Vean, yo les dije que la clase la creamos nosotros, entre todos nosotros, estudiantes, profesores, invitados, y yo estoy abierto a cualquier sugerencia. Entonces, yo lo que les pido es me ayuden a ser creativos, a dinamizar el asunto, que la clase es de todos, ¿sabe? Y si ustedes creen que la podemos, y normalmente se pone en la plataforma virtual, mediación virtual, pero también la podríamos compartir por otros medios. Es que a veces es medio pesada, entonces, digamos, para compartirla por WhatsApp es difícil, pero podríamos ponerla, por ejemplo, en Google Drive o cuestiones así, además de la plataforma virtual, porque a veces hay problemas para ingresar en la plataforma virtual, ¿no? Entonces no podemos depender 100% solo de mediación virtual. Y yo estoy abierto a sugerencias. Yo lo puedo poner, por ejemplo, en Google Drive. Ahí las voy poniendo, las presentaciones, para que ustedes puedan consultar cuando quieran, repasar. En las clases, lo que más me interesa es que estén atentos y que participen, que hagan preguntas, que evacúen todas sus dudas. Aprovechen que, en cierta forma, digamos, la virtualidad nos da esa flexibilidad de que el estudiante también se transforma en protagonista de las clases. Pero si ustedes se quedan calladitos, ahí no va a funcionar bien. Yo necesito que participen, que propongan, estudiantes propositivos, y así las cosas van a ir mejor. Ok, perfecto, profe. Sí, yo creo que tal vez un Drive estaría bastante sencillo y no sé qué le parece a usted, digamos, como para comunicación. Si hacemos como un grupo de WhatsApp, no sé también qué le parece a los demás compañeros y ahí es más fácil como comunicarnos entre todos. Pienso yo, pero no sé qué piensa usted y los demás compañeros. Yo creo que es una sugestión, es una sugerencia viable. Vamos a ver que se manifiesten los demás estudiantes. Karina, Andrea, María, Marianela. No, Marianela no. Sí, a mí me parece lo mejor. Sí. Es más práctico. Sí, a mí también me parece bien el grupo WhatsApp. Ok. Entonces, yo podría ir creando un grupo, ¿sabe? Solo que en el grupo no podemos colocar todo por el peso, ¿no? Entonces, tal vez hay cosas que podemos poner solo link, y ahí ustedes dan link y de la plataforma WhatsApp se redireccionan para Google Drive o otra plataforma donde estén los archivos. Los archivos pequeñillos, por ejemplo, el programa del curso y eso, podrían ponerse, pero archivos más grandes no es posible. Ahí ya sea, podríamos redireccionar